طال بعمر الورد تعتقلون كيف وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حيف ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حيف وهذا اللي صاير يا حيف وبدار عاوي أمه ويا حيف هذا اللي صاير يا حيف وبدار عاوي أمه ويا حيف. سمعتها الشباب. Buenas noches, un gran saludo, amables teleoyentes. Aquí estamos otra vez por Radio Criolla 92.9 FM y la televisora de Lorza, la novia de Lorza, como la estoy llamando, la novia del llano, Radio Criolla TV, canal 18 de TV Cable El Orza. Hoy en un programa especial quisimos traer aquí a un gran invitado, una eminencia del periodismo venezolano, para hablar de un tema un poco áspero, pero hay que hablarlo, el tema palestino-israelí, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, para conocer la opinión de nuestro invitado, que él ha sido diplomático, es escritor, es periodista. Tenemos el agrado de verdad de tenerlo aquí. Me llamo Najib Hennawi, este es el programa La Entrevista. Para comunicarse con nosotros a través del 04 26 9 33 33 43 04 26 933 3343. Un saludo a toda la colonia árabe que están sintonizando ese programa. Nosotros vamos a tratar ese programa de manera objetiva, de manera clara, y no vamos a ir al fanatismo de ningún lado, porque el conflicto árabe-israelí tiene muchos años atrás. Y nosotros no tenemos la verdad, porque la verdad la tiene solamente las personas que manejan ese conflicto desde la clandestinidad. Ellos no dan la cara. Nosotros solamente vemos los personajes que vemos ahí, ministros, presidentes, gerentes, generales. Es un circo, un circo, y los que manejan el circo están en el ocultismo, están ocultos, no dan la cara. Ellos solamente manejan los hilos de ese conflicto, y al final ellos cobran. Ellos les gustan ver la sangre, les gustan ver, mientras más conflicto hay en estas tierras, ellos son más felices. Por eso nosotros, como pueblo del tercer mundo, ellos tenemos que ser conscientes, tenemos que ser unidos, tenemos que ver la realidad de lo que está pasando, y lamentablemente siempre vamos a caer en el mismo hueco si no abrimos los ojos, si no vemos la realidad. Y para comenzar vamos a saludar a este gran periodista venezolano, diplomático, Elmer Niño. Bienvenido, Elmer, y gracias por estar aquí. Gracias a ti también, muchísimas gracias a mi amigo Najib Hennawi, quien gratamente me sorprendo de tenerlo en este territorio que conozco desde hace muchos años, que es el territorio de las comunicaciones. Por supuesto también al amigo Galindo,
quien dirige Radio Criolla, y Nayib, que ha incursionado ahora como promotor de un canal de televisión. Ambos medios de un valor estratégico en Venezuela porque están en una zona fronteriza, en una zona donde la presencia de emisoras y canales extranjeros es muy fuerte, y estas emisoras nuestras, criollas, estas emisoras que hacemos con el alma, con el corazón, más que con dinero, estas emisoras son pulmones culturales que permiten que el cuerpo del país respire nuestra identidad, la identidad de ser venezolano, y en este caso particular la grandeza de que tenemos a un sirio con la sangre venezolana, el sirio, porque la sangre no solamente es un líquido, también es un sentimiento, y ese sentimiento lo tiene usted, amigo Nayib, y a toda la comunidad árabe que nos están escuchando, de tal manera que me siento un privilegiado, más no una eminencia. Te agradezco, pero el término es muy grande para mí. Soy un periodista enamorado de esta profesión, comprometido como siempre con los televidentes cuando me toca producir televisión, comprometido con los lectores cuando escribo un libro y con los radioescuchas. Así que gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, y sobre todo a ustedes que están detrás del micrófono, que están detrás de las cámaras, porque la misión, el objetivo final de nosotros tres que estamos en esta cabina son los que están escuchando. Hacia ellos va este programa, y con mucha humildad y mucha modestia pues vamos a conversar del tema que me has planteado, que es el caso que tú conoces mucho en carne viva, y que tus ancestros los han vivido, y que tus gente del presente lo están sufriendo. Exactamente. El tema del conflicto del Medio Oriente, como usted sabe, llevamos décadas en conflicto casi de manera continua. Varias potencias extranjeras se han adueñado de los cerebros o de los poderes que rigen el Medio Oriente para seguir dañando, pues no hay otra forma de decir, seguir dañando esos países. El caso de Palestina es el único país árabe que está ocupado. No, hay dos países árabes que están ocupados, pero Palestina desde el año 1948 está ocupado por su territorio por el Estado israelí. Antes de Israel, Palestina estaba ocupada por el Imperio inglés. En la Primera Guerra Mundial fue que estaba ocupada. Antes de la Primera Guerra Mundial fue ocupada por el Imperio Otomano. Los ingleses ganaron la Primera Guerra Mundial y sacaron a los otomanes y se posicionaron de las tierras, repartieron el Medio Oriente, Francia por un lado, Inglaterra por otro lado, Italia por otro lado, y las potencias agarraron el Medio Oriente, y desde entonces hasta ahorita el Medio Oriente, especialmente los palestinos, no ha descansado nunca de los conflictos armados, muchas veces desastrosos, como en Siria. Tenemos 5 años de una guerra civil casi desastrosa. 70% del país fue destruido y sigue. O sea, no hay un paro allí. Pero yo personalmente en este caso voy a hablar de manera independiente. No voy a ir hacia el fanatismo de un lado ni de otro lado. Es verdad, nosotros somos árabes y eso, pero me gustaría hablar con usted de manera clara, sin fanatismo hacia su raza, porque cuando uno quiere crear un concepto, si está apasionado por algún lado, no va a ser un concepto claro, va a ser siempre va a girar siempre hacia donde tú quieres. En cambio, yo quiero
que me hable un poquito del pueblo de Israel, antes de todo, si me permite. Yo creo que la primera consideración que hay que hacer tiene que ver con el hecho de que el Medio Oriente representa una porción de tierra privilegiada desde el punto de vista del petróleo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presencia israelita, estamos hablando, detrás de Israel está el imperio norteamericano. Y cuando usted se remonta al 48, que es cuando nacen las Naciones Unidas, que plantean el enclave israelí, es decir, la posibilidad de que se posicione a una comunidad en un territorio que no era de ellos. Es decir, lo mismo que está sucediendo en América Latina con la base militar de Guantánamo, donde los Estados Unidos se toma todavía un pedazo de tierra cubana, se lo apropia, como también lo ha hecho Inglaterra con el caso de las Malvinas o Falkenhagen, como dicen ellos, la verdad. Sí. Entonces, esa actitud imperial es muy típico a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los imperios, el imperio otomano no solamente controlaba Palestina, Siria, el gran imperio otomano que decayó allá a los primeros años del siglo XX. Luego Inglaterra, Francia, Italia no solamente tienen presencia invasiva, destructora, criminal contra el pueblo árabe, sino contra el pueblo del África. Entonces tenemos nosotros que pareciera que queda muy lejos, que Siria queda demasiado lejos, pareciera que Palestina queda demasiado lejos, y resulta que los hechos nos asocian. Porque yo me pregunto, mi querido amigo Nayib, ¿qué puede interesarle a un señor de Lorza lo que está pasando en Palestina? ¿Qué le puede interesar a un señor de la Trinidad que están escuchando en este momento Radio Criolla? ¿Qué le puede importar a una gente de la Orteguera que están escuchando la 92.9 el tema que estamos tratando? Hay un hecho que nos vincula, y es que es la soberanía de un país no se negocia en ninguna parte del mundo. Lo que están haciendo los palestinos es defender su tierra, su suelo, su patria. Porque cuando un pueblo no es capaz de defender con su vida la dignidad de un país, es porque perdió la dignidad como especie humana. Entonces nosotros, nuestra solidaridad con Palestina es irrestricta, porque Israel es un enclave, es un pueblo, lamentablemente, fue un pueblo sin tierra, pero no tenían por qué despojar a un pueblo para darle una tierra a otro pueblo. Pero el juego fue muy sencillo. El juego fue que al final de la Segunda Guerra Mundial el gran ganador fueron los Estados Unidos de América, y el que gana coge la mejor parte, sí, el que gana pone las condiciones. Una Inglaterra destruida, una Francia destruida, una Italia destruida, toda una Europa destruida. Llegaron los gringos con todo su aparataje militar, provocando la intervención con el caso de Pearl Harbor, ¿verdad? Que fue la presencia japonesa en esa parte de Estados Unidos, en esa base naval, y a partir de allí se desata la presencia norteamericana y termina dándole el golpe final en esa Segunda Guerra Mundial. Luego dice, bueno, ahora me toca tomar partido, ¿qué es lo que yo gané en esto? Porque a las guerras no se van solamente a morir y a defender. Los imperios van a destruir y a ganar y a distribuirse los despojos. Por eso, cuando un país imperial interviene en otro país, lo que se está llevando es lo que está pisoteando, no solamente es el cuerpo humano que habita esa tierra, sino está pisoteando el honor y la dignidad de un pueblo, sus ancestros. Entonces, la primera consideración que nosotros tenemos que hacer y que comprender a partir de este desarrollo de la ciencia y la tecnología, con lo que llamamos ahora las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permite tener presencia en Internet, que por cierto, me dicen que también estamos en la red con este programa. Sí. Ok, quiere decir que nos están viendo en Europa, nos están viendo en Francia, nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá, no en el hay África. Fronteras. Hay un planeta que se comunica. Al haber una comunicación de esta magnitud, tenemos que transmitirles entonces desde este pequeño punto del planeta a otro punto del planeta que no están solos, que los Estados Unidos de América parecen predestinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a los pueblos en nombre de la libertad, sigue siendo un pensamiento de libertador vigente. ¿Por qué nosotros expresamos solidaridad hacia el pueblo palestino? ¿Por qué nosotros creemos que la presencia de Israel, no del pueblo israelita, la presencia
de la cúpula israelí, la presencia de los mercenarios que están allí atropellando al pueblo palestino, es para fortalecer la presencia norteamericana en el Medio Oriente. Detrás de esta agresión al pueblo palestino está la presencia del imperialismo norteamericano. Sí. Y no se trata de subjetividades baratas, no se trata de ser objetivo. La objetividad es una mentira, porque llega un momento en que uno no puede guardar silencio ante el asesinato de un adolescente, de un niño. Uno no puede guardar silencio con lo que acaban de hacer con Siria al decir que habían armas químicas, como se dijo de Irak, y bajo esa excusa un criminal llamado George Bush autorizó la guerra, porque cada presidente norteamericano se lleva en su palmarés criminal la invasión a un país. Entonces le tocó a Bush invadir a Irak. Nunca consiguieron las bombas químicas, porque es que las bombas las ponen ellos bajo las condiciones que ellos quieren y matan cuantas veces quieren, y eso hay que pararlo. Entonces, esta guerra dolorosa, terrible, que la han querido encubrir bajo el concepto religioso, no es una guerra religiosa, es una guerra provocada ¿por quiénes? Por los perros de la guerra, sí, por los vendedores de armas, por los vendedores de armas, que lo que les interesa es sumar en sus cuentas corrientes muchos ceros a la derecha, por los perros de la guerra que provocaron la invasión a Cuba en el 61, que provocaron toda la presencia militar norteamericana que ha sido criminal en América Latina y en el mundo, lo que pasó hace poco con los países árabes, lo que pasó con Libia, después que Libia tiene 200.000 millones de dólares en reservas internacionales, vienen y le quitan esa cantidad de dinero, luego matan a Gaddafi, intervienen los pueblos, y ya a este nivel del desarrollo del conocimiento humano, los pueblos tienen la libertad de escoger el gobierno que se merecen, bueno o malo. Eso es un problema de los palestinos, como es un asunto de los venezolanos a quién vamos a escoger, como es un asunto de los norteamericanos haber escogido a Donald Trump. Eso es una decisión unilateral, soberana, que no se puede permitir. Por eso, con un profundo dolor, pero al mismo tiempo con una profunda admiración, uno dice, en cuanto al dolor, cuántas personas inocentes están muriendo en este instante en Palestina, en su propia tierra, por defender su tierra. Allí el dolor y admiración, porque a pesar de la desproporción militar que hay entre Palestina e Israel, los palestinos no se rinden. No se rinden, sí, porque sencillamente es un pueblo acostumbrado a defenderse. Desde la Primera Guerra Mundial, desde que terminó la Primera Guerra Mundial y los ingleses se agarraron esa parte, especialmente Palestina, Irak, los palestinos siempre han sabido luchar. Mira, una pequeña parte de los palestinos siempre ha llevado la bandera de la lucha que caracteriza solamente a los palestinos. Ningún otro país hizo lo mismo. Sin embargo, en el mundo árabe trataron de dañar muchísimo la imagen de los palestinos. Exactamente, estaban diciendo que los palestinos vendieron sus tierras. O sea, Palestina ahorita tienen 6.500 kilómetros cuadrados, donde viven 4 millones de habitantes o más. O sea, es la parte más densa que hay en el planeta. Viven, creo que 70 personas por cada kilómetro cuadrado o más. En Apure somos 7. En Apure somos 7. Somos 7 por cada kilómetro cuadrado. Allá somos 76.500 kilómetros cuadrados del estado de Apure y somos 7 habitantes por kilómetro. Entonces, los que trataron de dañar la imagen de los palestinos siempre han dicho que los palestinos vendieron sus tierras. Los ingleses y los judíos utilizaron una estrategia, o sea, todas las estrategias que estaban a sus alcances para despojar a los palestinos de su tierra. Sin embargo, cuando en el año 1948, cuando ya se posesionó Israel como un estado, solamente tenían el 7% los judíos del territorio palestino, solamente el 7%. Con el tiempo le han ido quitando tierra hasta llegar a este extremo, ¿no? Pero yo quiero, antes de esto, quiero decir que yo admiro al pueblo judío como pueblo, porque un pueblo también es un luchador, un pueblo que ha sido
que ha sido marginado, ha sido en toda Europa ha sido, o sea, odiado, han sabido 6 luchar. Millones, 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial de las botas de Hitler y de Mussolini. Han sabido salir siempre y no es una casualidad que llegan, porque ellos son preparados, estudian mucho y siempre escogen la parte más sensible de las economías mundiales, donde ellos tienen objetivo en esto: la comunicación y la moneda, el dinero. Donde está el dinero están los judíos. Ellos han sabido utilizar esto a su favor. En cambio, lamentablemente, como le estaba diciendo ahorita, vamos a hablar del mundo árabe. El mundo árabe está dividido. A pesar de tener toda la plata que tienen los árabes tienen mucha más plata que los judíos en términos de Estado, como tenemos Arabia Saudita, como tenemos los Emiratos Árabes, como Argelia. Argelia es una de las potencias más grandes del mundo en reservas internacionales, en reservas de petróleo, pero nosotros no estamos usando. No sé qué le pasa al mundo árabe en estos momentos. Estamos tan divididos que yo creo que un país africano ahorita tiene mejores condiciones que los países árabes en materia de libertad, en materia de estabilidad. ¿Por qué crees tú que unos países tan ricos pueden llegar a extremos así, tan bajos en calidad de vida? Es una pregunta intensa e inmensa. ¿Por qué es inmensa? Porque estamos hablando de una comunidad humana con una trayectoria en la historia muy larga. Cuando uno habla de Siria, cuando uno habla de Irán, cuando uno habla de Irak, estamos hablando de miles de años de historia. Estamos hablando del Imperio Persa, estamos hablando de Mesopotamia, de los 3 primeros lugares del mundo donde hubo habitantes. Es decir, estamos hablando de una civilización heroica que ha vivido miles y miles de años. Al mismo tiempo que va naciendo la humanidad, nacen los pueblos árabes. ¿Por qué los pueblos árabes están divididos? Eso es una pregunta que hay que sentarse a pensarla para responderla. Lo cierto es que donde los imperios meten la mano, dividen. Ya lo diría un filósofo maquiavélico: divide y vencerás, ¿verdad? Cuando Maquiavelo, el tutor de los príncipes, hablaba en su libro, justamente El Príncipe, decía que dividir para vencer. Y eso no solamente es un drama del pueblo árabe, es un drama de América Latina. Uno que modestamente ha vivido en varias partes de América Latina, que ha recorrido algunos países, nos conseguimos igual. América Latina es un continente que tiene el récord de tener la mayor desigualdad social que hay. El porcentaje entre pobres y ricos es extremo. En Colombia, en Venezuela, en México, en Argentina, en Brasil, los niveles de pobreza son espantosos. ¿Y qué tenemos nosotros en América Latina? Y quiero desviarme porque el tema es que donde metas tú la cabeza en el mundo, te conseguirás que hay una lucha de poder. Pero resulta que el poder no está en el pueblo, está en su conciencia, pero no en sus actos, porque no son proporcionales a su atraso. El tema es que los imperios hoy norteamericanos, que es la primera potencia, en serios problemas de manutención, porque los Estados Unidos está marcado para caer, el imperio norteamericano. El tema es que a lo largo de la historia del siglo XX, para no meternos con el resto de los siglos, hacia acá, los imperios decadentes españoles, desde el siglo XV, 1400, cuando llegaron los españoles acá, ¿por qué llegaron a América Latina? Buscando salvarse, porque ya estaban en su final, el camino hacia las Indias, y pusieron a un napolitano. A Cristóbal Colón presentó una idea de buscar y se equivocó de los vientos de las cosas y vino a dar a este paraíso llamado América Latina. ¿Y qué han hecho? ¿Y qué hizo España en América Latina? El genocidio más grande de la historia del mundo la cometió el Imperio Español en América Latina. Bajaron el Cerro del Potosí,
se llevaron el Potosí del Perú, se llevaron el cobre de Chile, se llevaron la carne de Argentina, ahora los norteamericanos con el petróleo venezolano. Es decir, que los pueblos estamos siempre en una desventaja frente a los imperios. Quiera Dios, quiera la conciencia y quiera la historia revertir esa realidad. Por eso lo que sucede en el mundo árabe no es extraño en América Latina. Nosotros también estamos divididos. Debiéramos tener Bolívar lo decía en 1826 en el Congreso Anfitriónico. Vamos a unir a América Latina, vamos a enfrentarnos a ese halcón que se está armando. Por eso la frase de los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a los pueblos en nombre de la libertad. Ya Bolívar lo olfateó en 1826. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos una historia dramática en el caso de Venezuela con el cerco financiero que tenemos, con las condiciones difíciles que estamos viviendo. ¿Qué pasa con República Dominicana, con Colombia, que tiene 11 bases militares? ¿Autorizadas por quién? Por el gobierno colombiano de Uribe, por el gobierno colombiano de Santos. ¿Qué pasa con Argentina? Que ahí está el Fondo Monetario metiendo las manos y acaban van por 200 y pico mil de desempleados. Aumentaron el número de edad para pensionarse. Es una división de los pueblos, pero los pueblos tienen su tiempo, se toman su tiempo para revertir la realidad. Los pueblos tarde o temprano ganan. Te voy a poner un caso concreto: Afganistán, un pueblo de barbudos, un pueblo de campesinos, un pueblo de hombres y de familias que viven en montañas, sí. Un pueblo que no trabaja con internet, que no tiene la tecnología de avanzada, que les llega tarde todo. Se enfrentaron a los británicos y le ganaron, se enfrentaron a los rusos y le ganaron, se enfrentaron a los gringos. Entonces un general ruso le preguntan qué opina de la derrota de la presencia norteamericana en Afganistán, y dijo el general ruso: en el único lugar donde los gringos ganan guerra es en Hollywood. En el único lugar. Vietnam, un país chiquitico también del Asia, un país pequeñito, le ganó la guerra a los Estados Unidos de América. Por eso no hay que tenerle miedo a los imperios. Lo que usted dice, y con todo el conocimiento de sus ancestros, ¿verdad?, que también son mis ancestros, porque al final somos hermanos, porque somos del mismo planeta, como diría el jefe indio Seattle por allá en 1864 a un presidente norteamericano. Al final somos hermanos, somos el mismo planeta. Aquí lo que está en juego no es la expansión de Israel o la presencia de Estados Unidos a través de Israel para controlar la producción petrolera árabe. Lo que se está temiendo es que estos demonios, estos enfermos mentales que están gobernando en este momento en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que tienen poder nuclear, en cualquier momento utilicen las armas nucleares para destruir a estos pueblos. Y el único país en el mundo que ha utilizado bombas nucleares ha sido Estados Unidos, el 6 y el 8 de agosto de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki, para humillar al pueblo japonés. 300.000 muertos el primer día cuando estalló la bomba de Hiroshima. De tal suerte que lo que usted señala del pueblo árabe es triste, que entre hermanos árabes, teniendo tres religiones, la musulmana, teniendo la religión católica y la judaica, entre esas tres religiones no hay la coincidencia de la soberanía, porque lo que se juega es la soberanía, el derecho a decidir nosotros nuestro destino. Lo que hacen los palestinos es una lección para la humanidad. Lo que hacemos en América Latina de no permitir la presencia norteamericana en ningún territorio de América Latina es un derecho histórico que tenemos como pueblo. Nos enerva, nos encoleriza, nos parece una humillación que a estas alturas del desarrollo del pensamiento humano todavía hayan personas que crean que los negros deben ser esclavos, que crean que los latinos debemos ser considerados seres de tercera categoría, y que en la propia América Latina existan pequeños sectores muy poderosos que se arrodillan frente al imperio norteamericano. Los palestinos no lo han hecho. Los sirios, con todas las diferencias, claro, recordemos que después del 45, con la final de la Segunda Guerra Mundial, intervienen nuevas reglas de juego, nueva distribución geopolítica. Y explico esto, y disculpa la característica de haber sido docente universitario, pero es bueno siempre explicar, y es que
Los gobiernos en el mundo, hay países que tienen gobiernos que gobiernan otros gobiernos. Me explico. Sí. El imperio norteamericano consideró en su enfermedad de expansión que América Latina es su patio trasero. Por eso pone a dedo a los presidentes y por eso se enfurece cuando hay algún presidente que no sigue las órdenes de ellos. Porque ellos estiman que el patio trasero de su casa, que es Estados Unidos, el patio trasero somos nosotros los vasallos. Y resulta que no. Igualmente Inglaterra, igualmente Francia, igualmente Italia, igualmente los Estados Unidos se creen con derechos no sé obtenidos por dónde, por qué planeta extranjero les habrá dado poderes extraterritoriales para tener presencia. Pero recuerde que no solamente quieren una presencia geopolítica, es decir, distribuirse el planeta en pedazos. Este pedazo es mío como lo que juegan en dominó. Vamos a recoger las cartas. ¿Cuáles son mis cartas y cuáles son las tuyas? Bueno, agarra tú estas cartas que yo agarro. O sea, y ellos consideran el mundo como un fundo. Este pedazo de fundo se lo vamos a dar al amigo Galindo, y este pedazo de fundo a Nayib, y este pedazo de fundo al señor Elmer. Así se sientan en la mesa los imperios. Entonces, queda el trabajo que ustedes están haciendo, amigo Nayib. Sí. Aquí, este trabajo minúsculo de hormiga, que usted está con su harán, es que llaman, el harán que usted tiene, que es el símbolo de la resistencia árabe. Eso es lo que, cuando yo veo un árabe, veo a un hermano. Cuando yo veo un árabe aquí en el Orza, aquí en el llano profundo, con su bandera, veo a un hermano que está defendiendo su país, cuando uno está fuera del país. A mí me tocó, creo que uno de los hechos más grandes que he sentido en mi vida, aparte del nacimiento de mis hijos o la muerte de mi madre, que fueron dos hechos extremadamente tristes y dolorosos, es haber representado a mi país. Eso es uno de los hechos más importantes de mi vida. Cuando nosotros estamos fuera del país, el corazón nos palpita aún más. Cuando se pierde la patria, se pierde el equilibrio, decía el prócer Martí. Y uno dice que cuando más lejos está del país, más cerca está del corazón de uno. Entonces, lo que los palestinos están haciendo no es enfrentar a Israel. Le están diciendo al mundo que no hay que humillarse ante un imperio. Disculpe, a mí se me pasó por alto. Yo en esa parte que leí sobre su historia y su... la cantidad de canas que tengo. No. Eres un diplomático, fuiste un diplomático en la embajada de Paraguay. Sí, en la República del Paraguay, ministro consejero, es decir, embajador encargado. ¿Cómo viste las cosas allá en Centroamérica? Suramérica. Igual, hablando igual, un poquito cambiando un poquito de tema. La misma miseria, los mismos corruptos. A mí me llama la guerra mediática, que nosotros vivimos en carne propia, lo que se llama ahora la guerra de cuarta generación. Ya no hay, ya la guerra se está reduciendo de las balas, de los tanques. Sí, ahora la guerra es esto, micrófonos. La guerra son esas cámaras, la guerra es internet. Crean falsos positivos y a partir de allí construyen una matriz de opinión negativa y luego vienen los cañones. Como hicieron los españoles, que primero metían la cruz, ponían la cruz, llegaban a un territorio, ponían la cruz en nombre del Papa y atrás venían los arcabuces para matar y violar, a matar a todos los indios posibles y violar todas las indias bellas que nosotros tenemos en América Latina. Resulta que en América Latina es igual, tú vas a Chile y te consigues el drama de los mapuches, que es una comunidad indígena que está siendo también atacada, asesinada. Igual que los palestinos, en Chile tienen un serio problema con una comunidad indígena mapuche que se resiste a ser sacada de su territorio. Y lo tenemos aquí, allí, cerquita, allí en la República de Chile, que es uno de los países de Sudamérica. Cuando tú vas a Argentina te consigues la misma pobreza en el mismo Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Y vas a la provincia y son los productores de soja, que utilizan el transgénico, un producto que lo que genera es problemas de salud y sin embargo lo producen en cantidades increíbles. Los millonarios, los todopoderosos de Brasil, que acaban de nombrar de presidente a un Temer que está acusado de corrupción, acaban de expulsar al presidente del Perú, Kuczynski, porque se robó 3 millones de dólares. Es decir, cuando atacan a Venezuela, y después que uno ha viajado y que conoce otros mundos, como diríamos en el campo, uno se da cuenta que el mundo es igualito, que la tierra es redonda y que todos caminan para adelante, que nadie se casa con un toro.
Se casan es con una mujer y una mujer con un hombre. O bueno, o el tercer sexo, que ya tienen también ya la libertad y como debe ser. Es decir, América Latina y el planeta está en riesgo, está en las mismas condiciones de crisis que vemos en cada país. Lo que sucede en Palestina e Israel es una pequeña muestra de lo que pasa en el resto del mundo. Lo que sucede en el Orsa es una muestra de cómo está el país a nivel nacional. La ineptitud de funcionarios públicos, el pueblo que permite estos atropellos. Cuando usted ve un motorizado que estaciona la moto en la acera, ahí se están violando los derechos humanos de los peatones. ¿Y qué hace el pueblo? Tenemos que vernos, tenemos que reconocer nuestros errores para poder avanzar. Usted acaba de hacer un comentario bastante duro siendo usted árabe. Usted dice, ¿qué pasa con mi país, con mi pueblo árabe? Que estamos divididos. Esa es la responsabilidad de una invasión, es también del pueblo cuando la permite. Mire, no hay ningún imperio capaz de derribar a un pueblo convencido de su dignidad. Un hombre, cuando defiende su dignidad, defiende la dignidad de la especie humana. Un hombre, cuando defiende el honor, su honor está defendiendo el honor de sus ancestros. El caso entonces, cuando hablamos y nos referimos a ese hermoso país palestino, y comparto con usted la apreciación sobre el pueblo israelí, gente de sabiduría, gente con también una filosofía, una cosmogonía de la vida respetable. Lo que no estamos de acuerdo es que detrás de la cúpula poderosa de israelí esté la mano asesina de los Estados Unidos. En el único lugar en el mundo donde no hay golpe de Estado, no hay masacres, es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay embajada norteamericana. Entonces allí donde hay una embajada norteamericana hay la intervención, hay la infiltración, la injerencia. Mire lo que está pasando en Venezuela con el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Ted Robinson. Este es un hombre que viola las normas básicas de un diplomático. Yo estuve un tiempo en el servicio diplomático y había ciertos lugares donde yo no podía estar, no podía hablar, no podía decir, porque tengo que respetar al país anfitrión. Si yo voy a su casa, ¿cómo voy yo a hacer uso de su casa sin su permiso? Hay una regla. El caso de Palestina es que Israel se siente todopoderoso porque tiene detrás a un país poderoso. Pero ojo, como decía al principio, después del año 45, cuando hay una redistribución del espacio geográfico desde el punto de vista político, cuando los ganadores dicen, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí? América Latina es mi patio, pero yo quiero ahora, quiero Siria, quiero como si fueran desechos territoriales. No les importa la cultura, no les importa el pasado, no les importa el presente de ese pueblo, lo toman porque lo que les interesa son los recursos naturales. Porque han desarrollado una economía mundial tan depredadora que no les interesa ni el medio ambiente. Mire lo que acaba de hacer Donald Trump. No firmó el convenio de Francia para la preservación del medio ambiente, del planeta. El convenio de Tokio, no, ni el de Francia también, que lo acaban de refrendar. Es decir, estamos en una etapa de la humanidad muy dura, muy difícil. De allí la importancia de esto que están haciendo ustedes acá, de hacer radio, de poner buena música venezolana, de transmitir estas preocupaciones, de decir que podemos construir una nueva sociedad, pero una sociedad justa, una sociedad humana. Tenemos que creer en el planeta Tierra, porque es el único lugar que sabemos que existe humano, que dependemos, que estamos a merced de unos criminales en el Departamento de Estado norteamericano, en la Casa Blanca, que el gobierno de Gran Bretaña acaba de avalar junto con el de Francia los 100 y pico de misiles que enviaron para Siria, para Ghouta, para el pueblo de Ghouta, y de esos más de la mitad fueron ya controlados por el ejército israelí. Pero los rusos están presentes allá. Los Estados Unidos no es tan fuerte como se venden. Lo que pasa es que mediáticamente la cantidad de aliados que tienen en el mundo y el control de los monopolios mediáticos lo hacen ver poderoso. Pero Estados Unidos tiene la población más alta en consumo de estupefacientes. Los Estados Unidos tiene xenofobia, odio a las minorías, a los negros. Los Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, que la tiene comprada China. Entonces, no es tan peligroso como se ve, pero hay que tenerle cuidado. Porque cuando los Estados Unidos apoyan un gobierno, ese gobierno fue el gobierno que le abrió
¿Cómo se puede decir después de las 10 de la noche? Se puede decir la palabra adecuada. Pero todo gobierno que se arrodilla ante los Estados Unidos no tiene dignidad. Porque los Estados Unidos la única manera que tiene para gobernar es teniendo súbditos. Pero me pregunto en este cambio de ambiente, ¿por qué los países que más sufren son los países de tercer mundo? ¿Por qué por lo menos ahí tenemos el caso de Europa, Europa occidental, que está muy desarrollada, muy estable, tienen nivel de vida alto? ¿Por qué recae siempre en el más, no más quiero débil. decir la palabra, el más débil? ¿Por qué nos cae siempre a nosotros aquí en Venezuela? Por lo menos en Venezuela estamos viviendo una situación muy difícil. Usted sabe, y no es secreto para nadie, la economía está como la vemos, es igualito a Siria, igualito a... ¿Por qué nos cae siempre al más débil estas desgracias, como dices tú? Mira, a mí me parece que hay que cambiar un poco la mentalidad. Ya la responsabilidad de dársela a los gobiernos es como un comodín intelectual. Es decir, es muy fácil echarle la culpa al vecino de los problemas de la casa. Eso es muy fácil. ¿Por qué los sirios han permitido la presencia de los rusos? ¿Por qué el pueblo sirio ha aguantado tanto? ¿Por qué el pueblo? Bueno, ese es su destino. Tienen que aprender a que no es que a mayor sufrimiento, mayor libertad. No. Ojalá suframos menos, pero muchas veces no tomamos conciencia. Si un venezolano, uno solo, hiciera lo que debe hacer, el país empezaría a cambiar. Le voy a poner, vuelvo con el caso de la moto, porque recientemente, ayer antier, caminaba y había un amigo que tenía la moto montada en la acera, y yo paso y le digo, caramba, pero tan fácil que es ponerla en la calle, la moto, porque para eso la hicieron. Una señora que estaba cerca me dice, señor, pero usted cabe por este lado. Le digo, claro que quepo, pero es que las motos no la hicieron para estarlas en las aceras. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el motorizado? Poner su moto donde debe ser, pero no hacemos, porque nuestras sociedades, las sociedades en el caso venezolano y en el caso de América Latina y de muchos países, están hechas para estimular el consumo de dinero, están hechas para valorar las cosas y no la especie humana, porque nuestras sociedades están dominadas por un modelo de producción donde el enriquecimiento personal es más importante que la felicidad espiritual. Haga dinero y eres una gran persona, porque en el caso de Venezuela esto era predecible. Yo no tengo 3 días sobre la tierra. Los que me están viendo o los que me conocen saben la cantidad de canas que tengo. Eso va a proporcionar a la cantidad de años que tengo también. Y he visto, y soy un profesional de la comunicación, un periodista con más de 35 años metido en este oficio. Y he visto la miseria aquí en Centroamérica y en Sudamérica. Las he visto porque he viajado. Entonces Venezuela tenía todo para no llegar a esta crisis. Pero ¿qué ha pasado aquí? Entre otras cosas, la presencia norteamericana, que ha doblegado a los gobiernos y ha chupado el petróleo como le ha dado la gana, y estos gobiernos se han hecho de la vista gorda, se han hecho cómplices, súbditos, y el pueblo se acostumbró a que le den. El pueblo se acostumbró a la fiesta del fin de semana, pero no nos acostumbramos al trabajo. Pero nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, sí producían. Hoy nosotros en este pueblo, en el Orza, por ejemplo, ¿cómo te explicas tú allí que eres comerciante y ahora un hombre de televisión metido en esto, en este proyecto tan bonito? Que no te dé mucho dinero, pero te da mucha responsabilidad como un venezolano. Tú estás ya nacionalizado. Claro. Como un venezolano. Tengo que mis estás, hijos en mí. claro, pero eres esta tierra. Este es el aporte que tú le estás dando a esta tierra. Entonces vamos a darle al país. Los gringos, ahí Kennedy, John Fitzgerald Kennedy dijo, no le preguntes a Estados Unidos qué va a hacer por ti, pregúntate qué vas a hacer tú por los Estados Unidos. Nosotros lo que nos interesa es comprarnos un carro, tener una casa grande, comprar muchos muebles, ¿verdad? Gastar plata por todos lados, y hemos gastado más de 40 veces el presupuesto que se invirtió en la recuperación de Europa en el Plan Marshall. Hemos gastado todo el dinero del mundo. Acaba de aparecer un desfalco de 1.600 millones de dólares en PDVSA, y todo el mundo lo sabía. Por eso es que, ¿por qué estamos así? Por la falta de conciencia, porque nos cuesta entender la realidad, nos cuesta ceder. No, cuando tú me decías al principio, me decías una eminencia. No, yo no soy ninguna eminencia, soy un hombre que estudia y soy un hombre que asume posiciones.
Nos tocó el noble trabajo de desarrollar una televisión fronteriza en esta parte del país. Vivimos la experiencia aquí en el Orsa con el canal Llanerana, un éxito total. Hemos cerrado por razones técnicas y porque tenemos un proyecto más pegado a la frontera y vamos a expandirnos hacia la frontera, hacia los pueblos más fronterizos, porque ese es el aporte mío como ciudadano venezolano. Yo estoy pensando en cómo le sirvo a mi país, no al gobierno. El gobierno es un aparato administrativo. El país es mi pasado, es mi memoria, es mi corazón, mi sentimiento. Los huesos míos deben estar en este país. Las cenizas de estos huesos deben ser repartidos en el suelo venezolano. Yo amo a mi tierra, yo le sirvo a mi país, pero le sirvo con hechos, no con palabras. No para ponerme en una esquina a hablar de política cada rato, no. Tengamos una conciencia política, pero tengamos una acción práctica. ¿Cómo mejoramos las condiciones del Orsa? ¿Con quién? Con alcaldes inectos, con concejales que no participan en la creación de alguna idea importante, con una comunidad que espera que le den. Aquí hay que cambiar de mentalidad. Aquí tenemos que pasar de hablar a hacer, que los hechos vayan delante de las palabras. Mira, Elmer, eso lo que dijiste tú es importantísimo, porque en una comunidad, al ver 5 personas, por lo menos, no 5, 2 personas que hacen un trabajo, eso hace que otros lo siguen. En una comunidad que hay un tipo malo, hacen que otros lo siguen. Eso es como un saco de papa. Usted pone una papa mala y se daña. Es como una semilla, usted la echa y se germina. O sea, al haber varias personas como usted, por lo menos, trabajando, y como usted, amigo Nayib, como Galindo, bueno, estamos poniendo el ejemplo suyo, porque estás haciendo algo. Entonces, esto llena esta tierra de esperanza, de futuro. Pero le pregunto algo, o sea, estamos hablando ahorita de Venezuela ya porque estamos en una realidad aquí. ¿Por qué se ha caído la producción nacional como tal de esta manera? Por lo menos yo ayer lamentablemente, de todo, ayer lamentablemente yo abrí, me compré la caja de Club y la abrí, y todos los productos hechos en México, caraota en México, arroz en México. Aquí no hay para producir esto. ¿Por qué tenemos que llevar esos dólares y echarlos en México? Aquí en el Rómulo Gallego se puede producir arroz como no para Rómulo Gallego, puede producir para la mitad del país, en el Rómulo Gallego. ¿Por qué esa falta de producción? Hoy le estamos dando millones de dólares a unos empresarios mexicanos, pero también les hemos dado millones de dólares a unos empresarios venezolanos. ¿Cuáles empresarios venezolanos? ¿Qué producen? Estos empresarios venezolanos nuestros se han pegado a la teta del petróleo. Es un empresariado parasitario. Yo estoy absolutamente convencido y con conocimiento de causa que los empresarios venezolanos se acostumbraron a tener ministros de economía, a tener dólares preferenciales. Usted saca números. A mí me gusta mucho estudiar, leer, y yo saco números de cuánto se le han entregado a la industria farmacéutica, a la industria metalmecánica, a la industria de alimentos. ¿Cómo es posible que la principal empresa de productos alimenticios de Venezuela, que es el Grupo Polar, no siembre ni una planta de cebada, ni una? Todo es importado, y así todo es ganancia. Y esos 5 millones de dólares que le entregaron el año pasado, ¿en qué lo invierte? Tienen una expansión en Colombia. Vamos a revisarnos. Por eso es importante el votar, porque es escoger, no elegir. Nosotros no estamos acostumbrados a elegir gente eficiente. Estamos acostumbrados a elegir funcionarios ineptos. Estamos acostumbrados a elegir por una bolsa de comida. Ayer nos acostumbramos ¿a qué? A la plancha de zinc. ¿A qué? Al paquete de cemento, al carnet, a la carpeta debajo del brazo. Y eso ha generado esto. Esto no es extraño. Miren, allí revise las estadísticas de Venezuela 20 años atrás, y revise los diccionarios de corrupción que se escribieron, y revise los casos más emblemáticos de malandrismo burocrático, los presidentes borrachos que tuvimos, las amantes que gobernaban en Miraflores.
Y hoy que tenemos un pueblo que llegó a un límite que dice, bueno, ¿cómo es posible? Pero ¿cuáles empresarios estamos hablando? ¿Cuántos educadores cumplen con la tarea noble de servirle a sus alumnos si no están pensando en cómo le aumentan el sueldo? Porque es más importante el sueldo que darle clase a los muchachos. Cualquier día nosotros lo tomamos como feriado. Salimos de una fiesta del Orsa para entrar en las fiestas del carnaval, salimos de la fiesta del carnaval para entrar en la de Semana Santa, para celebrar el día de San Lucas, para celebrar el día del perro. Es una revisión de valores. Este es un extraordinario país. Este es un país poderoso, bello, inmenso. Este es un país prodigioso. Cuando Dios hizo el mundo, puso la mano en Venezuela, pero dejó demasiados políticos ineptos en Venezuela y pueblo cómplice. Recuerde que alguien decía, un gobierno mediocre y un pueblo cómplice hacen este cóctel explosivo. Y esto es lo que tenemos. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque lo hemos permitido. Porque aquí cada quien tiene una cuota de responsabilidad. No me diga que el alcalde Pedro, que la alcaldesa María, que la comunidad del estado Anzoátegui está exenta de esa. No, todos tenemos una cultura hacia la corrupción. Queremos que todas las cosas salgan rápido, pagamos. Porque tan corrupto es el que recibe como el que otorga, como el que da. Entonces, una vez decía yo en un programa mío, el corruptor y el corrupto, a los dos hay que ponerlos presos. Sí. Allí están los hechos. ¿Cómo? Yo siento la misma indignación suya. Abres la bolsa de comida. ¿Cómo es posible que aquí no tengamos la lechera? Que la lechera haya fracasado en un lugar donde hay vacas. En un lugar donde hay vacas, ¿qué puede haber? Leche, y fracasa. Y además, cuando hay la opción de votar, pero también digamos algo importante. Se le ha dado al pueblo, se le ha otorgado al pueblo, se le ha dado derechos legales. Tenemos una arquitectura legal extraordinaria. La Constitución de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, es extraordinaria, pero no la aplicamos. Cuando mira las líneas de transporte, cómo especulan, cómo agreden a las personas de la tercera edad. Mira cómo hay comerciantes que especulan, que acaparan. Al no haber autoridad y no haber conciencia en el pueblo, estamos en la tierra de nadie. Te dicen, no, es que los precios amanecieron así, como que si por la madrugada una mano fantasma marca un número. La gente no, es que hay una complicidad de todos y por supuesto autoridades electas, más por el tráfico de influencia, más por cargar maletín, que por su capacidad moral y capacidad intelectual. Porque para gobernar se necesita una sola cosa, tener sentido común. Y el sentido común te dice querer a tu pueblo, honrar a tu pueblo por encima de todas las cosas. A mí me ha tocado, la corrupción se me ha acercado. Y el libro mío, La diplomacia del camaleón, este libro que es el segundo de los 18 que tengo, en mi libro, La diplomacia del camaleón, es el resultado de un acto de soberanía ética ante un embajador corrupto. Ante un embajador corrupto, un embajador que hacía unas cosas indebidas. Yo dije la verdad y por la verdad me sacaron del servicio diplomático y me siento honrado de servirle a mi país. El país no es responsable de que tengan ineptos en el gobierno, en la alcaldía, gobernación, ministerio, pero es que los gobiernos los elige el pueblo. La tierra sola no te da los frutos, tenés que abrir la tierra, poner la semilla, lo que ustedes hacen cuando vinieron para acá, la comunidad árabe. ¿A qué vinieron? A una sola cosa, a una sola, a trabajar. Y ahí están las familias árabes unidas, ahí están trabajando, con problemas aquí, como todo negocio. Hay la experiencia en este pueblo de un amigo, un paisano tuyo, amigo mío, sé que hubo un incendio en su negocio hace muchos años, ¿y qué hizo el pueblo? Apoyarlo, y él siguió para adelante. A nosotros nos ha pasado de todo. Tenemos petróleo por 3 siglos más. Tenemos petróleo. Tenemos las primeras reservas de petróleo del mundo, la segunda de diamante, la quinta de gas. Ahora acaba de aparecer una reserva de coltán, que es un producto para las telecomunicaciones, para la industria de la telemática. Entonces, no es un problema de riqueza. Y remato con esto, amigo Nayib. El dinero no hace rico a una persona. No, el dinero empobrece. Lo que hace rico a una persona es su conducta moral, su capacidad de conocimiento. Porque los que han hecho dinero terminan tan pobre, que lo único que pueden hacer al final de la vida es gastar todo el dinero para curar las enfermedades de su cuerpo. Porque nunca se cuidaron,
Nosotros nunca nos hemos cuidado de los gobiernos. Nos desbocamos. El comandante Chávez, que en paz descanse, buenas propuestas, extraordinarias propuestas, pero parte de lo que hacemos ahora es consecuencia de haber elegido a personas indebidas. El Carlos Andrés Pérez, el doctor Calderas, Lucinchi, veamos el pasado. Lo que sucede, amigo Nayib, es que cuando hablamos de Palestina, cuando hablamos de Israel, del pueblo árabe, hablemos de su historia. Porque quien no conoce la historia comete el error de volver a repetir los errores y caer en la misma trampa. Venezuela, en este proceso tan importante, en esta crisis, que es una crisis igualita a la que tiene Argentina, Chile, la única diferencia con esos países es que la crisis nuestra está atenazada por los Estados Unidos de América. Los gringos nos tienen cercados, por algo será, porque no nos dejamos pisar. Los gringos nos tiene el cerco militar con la flota del sur, ¿verdad? La cuarta flota. ¿Por qué? Porque ellos saben que el petróleo de aquí es lo importante. Si nos invaden, vienen por una sola cosa, por el petróleo. Y nosotros no nos vamos a dejar invadir. Y nosotros vamos a pelear, y si hay que morir en un intento, moriremos. Porque un hombre, una mujer, que son capaces de defender su dignidad como género, como pueblo, es la dignidad de un pueblo en general, es todo un continente. Entonces, vaya a Brasil y vea el problema de la favela, la miseria, la pobreza expandida, la corrupción en la operación Lavo Jato, que es la que puso al descubierto toda la corrupción de la empresa Odebrecht. Sí. ¿Por qué PDVSA llegó a estos niveles? Por complicidad, porque guardamos silencio, porque tenemos miedo, porque preferimos el cargo, porque aplaudimos al que tiene un carro último modelo, pero no averiguamos sus antecedentes, porque nombramos a un alcalde que no sabemos de dónde viene, dónde metió la mano antes, y vienen y lo nombran de una vez y votamos por él, porque permitimos que el comerciante ponga el precio que quiere, porque permitimos que en el hospital, acaban de intervenir un hospital en Maracaibo, el Adolfo Pons, ¿verdad? Y descubrieron en un cuarto, lleno full de medicamentos, y la directora del hospital decía que no habían insumos, y ya la pusieron detenida. Yo creo que estamos en un proceso de que hay que aprender. O aprendemos por el hambre, o aprendemos a plomo. Pero tenemos que aprender a cambiar. No puede ser que tengamos militares corruptos. Cuando yo veo a un guardia nacional, un sargento, un soldado, un soldado del ejército, de la marina, cometiendo una fechoría, no es él. El daño se lo hace a la institución. Deshonra. Entonces tenemos unos valores muy complicados, muy enredados, pero aquí hay reservas morales. Yo creo en esto, yo creo en lo que estoy diciendo, y la reserva moral es como cuando uno se va quedando limpio y ya lo último que le queda son aquí, como se decía antes, las 3 lochas, nos queda la reserva. Y así como ustedes están haciendo este trabajo, aquí está Galindo, que allí está con sus audífonos, dándole piernas a esta emisora, usted metiéndose en este negocio, nosotros trabajando por fuera, desarrollando la colmena audiovisual fronteriza. Hay muchos venezolanos haciendo cosas, pero tenemos unos medios de comunicación donde la mayoría magnifican lo malo y no decimos lo bueno. Haga lo bueno, diga que en este país hay gente honesta, que las hay, en este país hay gente trabajadora, hay buenos estudiantes, buenos atletas. Pero combinamos un gobierno norteamericano que no permite la disidencia, un gobierno norteamericano que no importa quién esté en la presidencia, el estilo es el mismo, detener los desarrollos autónomos de los pueblos. Y los pueblos, lo que estamos haciendo en Venezuela es un acto de soberanía, pasando necesidades inmerecidamente, porque parte de la responsabilidad es nuestra. Pero la corrupción en Venezuela es galopante la corrupción de los venezolanos. No es no hay que la echar cultura de la no corrupción. Hay que echar la culpa toda a por fuera, como usted dijo. No, aquí adentro hay responsabilidades. Ahora, desde México hasta Argentina, ojo, que la corrupción no es un patrimonio de los latinos. Váyase a Francia y acaban de dictarle al presidente que estuvo anterior a Macron, le acaban de dictar autodetención, el presidente de Francia. Pero me alegro porque están investigando a Donald Trump. Porque siempre hay gente que lo juzga. No que salga de ahí mientras te sigue la corriente, usted está libre.
hasta usted, cuando salta la talanquera, entonces ahí sí te agarran. Nicolás Sarkozy, que era el presidente, Sarkozy, sí, que fue quien le quitó los 200.000 millones de dólares de reservas internacionales a Libia y fue patrocinado por Gaddafi para ganar las elecciones de Francia. Sí, Entonces, sí. la corrupción en México es espantosa. El asesinato de periodistas en Honduras es el primer país más inseguro para el ejercicio del periodismo. La corrupción en Brasil, Macri aparecieron en los papeles de Panamá, el presidente argentino, su familia involucrada en eso, el presidente El Cusiqui que le acabo de señalar. Es decir, no es, ojo, la corrupción no es que me estoy evadiendo, no. Aquí hay corrupción en las cárceles, corrupción en las iglesias, hay corrupción en las escuelas, hay corrupción en los hospitales, en las alcaldías. Hay obras que no tienen por qué haberse hecho, porque no eran indispensables, eran más importantes hacer casas, hacer más escuelas, y sin embargo se hacen obras que no son parte de ningún plan de desarrollo. ¿Cómo es posible que aquí hayan alcaldías que no tienen planes de desarrollo urbanos local? O sea, llegan y no tienen planes. ¿Qué van a hacer? Esperan que con el tiempo permanecen allí vegetando, chupando lo que llaman alcaldes ABC, de aceras, brocales y cunetas, porque es lo que le da dinero. Entonces, estamos en una crisis para crecer. En una crisis, yo veía en el comando de frontera con un teniente coronel, comandante del destacamento de acá, que puso un afiche inmenso de Albert Einstein sobre la crisis, y la crisis es de oportunidades. Toda crisis te estremece. O crecemos como pueblo o nos hundimos. ¿Quién tiene la solución? Nosotros. Más nadie. Yo decido si me compro el kilo de carne al precio que lo vende el especulador. Yo decido si compro el kilo de queso al precio ese o no. Yo puedo decidir, pero esperamos que lo haga el otro, que lo haga el vecino. No. Llegó el momento en que no es un problema del vecino, es mi problema. Y que la decisión es mía, votar o no votar. Que el gobierno es inepto, total. Que el gobierno es corrupto, total. Que el gobierno falló, total. Ajá, pero bríndeme una opción. ¿Cuál es la propuesta? Ahora. Aquí me dicen sobre me estaban hablando de un mensaje sobre las elecciones que son nos avecinan. ¿Qué nos dice usted? Totalmente convencido, pero con absoluta convicción moral, política. No he votado muchas veces, pero en este caso voy a votar. Voy a votar porque o se cambia el país por las buenas o se cambia por las malas. Prefiero las buenas aunque nos cueste lograrlo, porque las malas es sangre, es dolor, es tragedia, es muerto, es fallecimiento, son cementerios, y aquí hay que ir a votar. Vote por el candidato que usted quiera, pero no se quede en el voto, al otro día participe, porque el gran drama no es dudar por quién se vota, no. El drama es es seguir creyendo que el voto va a resolver los problemas del país, que el día 21 Venezuela va a amanecer diferente. No, el voto es un instrumento, como es el zapato para el pie, como es la cucharilla cuando uno está tomando sopa, ¿verdad? Que con la cucharilla se te hace más fácil tomarte la sopa. El voto es un instrumento político para escoger a funcionarios políticos en la administración pública, pero el poder está en la gente, es lo que llaman el empoderamiento, el poder de la gente de participar. ¿Por qué no van a las reuniones de las escuelas cuando hay reunión de padres y representantes? ¿Por qué convierten las escuelas en depósito de niños y no van y están pendientes si la maestra es competente o no? ¿Por qué no las denuncias no las presentan con pruebas? ¿Cuántas veces a Galindo, a usted que está metido ahora aquí, y a mí en mi ejercicio, me han llegado denuncias, pero no las soportan, no tienen pruebas? No, hay denuncias, vamos a pruebas. Yo he estado en tribunales, amigo Nayib. A mí me han demandado por difamación e injuria y yo voy a los tribunales y he ido. Y he ganado porque yo presento pruebas. Este libro es un manojo de pruebas contra un embajador corrupto, miembro del Partido Comunista de Venezuela. Pero ahí no era militante de un partido, ahí era embajador, ahí representaba a la República, a todos los venezolanos representábamos nosotros en este país. Entonces, votar, hay que ir a votar, hay que participar. Que voten por el evangélico, por la oposición, por el presidente Maduro, eso es un asunto de decisión de cada quien. Pero recordemos que una cosa es votar y otra cosa es elegir. Nosotros estamos acostumbrados a votar por el que dice el partido, porque este es el amigo mío. Ese es el gran problema. Ese no es un problema, ese es el atraso, la ignorancia. Mire, si algo creo yo,
fundamental en este momento de la historia de Venezuela es decir las verdades de frente, sin miedo. Porque el miedo es libre, ¿no? Decía un poeta venezolano que el miedo es libre, pero el miedo te arrincona y te mata antes de tiempo. Ya, cuando uno carga el miedo y la mentira a flor de piel, ya eres un cadáver insepulto, ya eres una persona inservible. Aquí hay que jugársela por el país. ¿Vale la pena Venezuela? Por supuesto que vale la pena Venezuela. ¿Vale la pena apoyar a Criolla 92.9? Vale la pena. Ahora, si en Criolla 92.9 convierten la emisora en otra cosa, ya entonces las cosas cambian. Pero el radio escucha, quien está escuchando estas reflexiones honestas que se están haciendo aquí, es el gran elector de esta emisora. Él es el que decide en el dial. Y queremos que sigan el dial. Y queremos que tengan el 18 en la cablera. Y que vean el Criolla TV. Y vendrán otros. Y vamos a hacerle servicio a la comunidad. Vamos a que Criolla TV haga una campaña de servicio a la comunidad, que mire la campaña de las aceras, la campaña de las carreteras en mal estado. ¿Qué hicimos nosotros en Llanerana? Nosotros le pusimos el micrófono y las cámaras al pueblo. Hágalo, vamos a ponerle las cámaras al pueblo, que la gente del pueblo hable. Y nos llamaron y nos citaron. Al comando de la Guardia me citaron 3 veces. A la alcaldía me citaron 2 veces. ¿Y a qué me citaban? A que me callara. Ay, había que jugársela. Y dije, bueno, no, yo no me callo. Yo vine a esta profesión para ejercerla. Y este es mi trabajo como periodista. No admitir el matraqueo en las alcabalas. Y el capitán que me llamó me dijo, mire, eso no es cierto. Yo le dije, aquí están las pruebas, vamos a verlas. Y las vio, me dijo, es verdad. ¿Y qué hizo el capitán? Porque hay capitanes honestos, porque hay guardias nacionales honestos, porque hay policías honestos, porque hay maestros honestos. Pero siempre andamos buscándole 5 patas al gato. No, vamos a lo bueno. Vamos a felicitar a Criolla, vamos a felicitar al TV, vamos a convertir las ferias del Orza no en un circo. ¿Por qué las ferias del Orza siempre es un desastre? Un símbolo de la cultura llanera hermosa. No hay cosa más bellas que el símbolo que representa las ferias del Orza. ¿Y qué se ha convertido de las últimas ferias UTV? Un desastre. Cuando podemos hacer un gran parque urbano, un gran parque del llano, cuando se pueden hacer desarrollos turísticos extraordinarios, porque elegimos personas incompetentes, porque nos da miedo decir la verdad, porque cuando se dice la verdad te van a poner preso, y yo prefiero estar preso que estar libre con la boca cerrada, como diría alguien por allá. Preferible morir de pie que vivir de rodillas. Entonces esta crisis hay que pensarla. ¿De quién es la crisis? De los flojos, de los que andan con una carpeta pidiendo una colaboración. Enseñan a los muchachos de bachillerato a estar en las carreteras con un mecate parando a la gente para que colaboren para graduarnos. ¿Por qué no se reúnen, ponen platica y hacen un jugo y venden el jugo embotellado y producen aquí en la cabeza? No, porque es más fácil pedir con la boca que pensar acá arriba. Y tenemos que ser otro país, pero ese país no viene de afuera. Ese país lo hacemos nosotros, con nuestros hijos. Cuando vemos un policía deshonesto, cuando vemos el transporte público está monopolizado por una línea de transporte que pone el precio que le da la gana, con choferes que no tienen ninguna formación de atención al público. Pero vamos a sentarnos con ellos. ¿Para qué están los alcaldes? ¿Para qué están los gobiernos municipales? Pero no funcionan. Entonces vamos a votar, pero vamos a demostrar que además del voto hay que participar, hay que ser protagonista. Usted me invitó a mí la semana pasada a este programa, yo le dije, tengo un compromiso. Tenía una palabra comprometida con un señor para atenderlo a las 7:30 de la noche. Y como yo sabía que esta entrevista iba a ser larga, dije, no, yo me comprometí y le cumplí. Y le dije a usted, bueno, llámeme y yo con mucho gusto vengo. Y vine hoy con 20 minutos de anticipación y aquí estoy. Cumplir. Hacer, mire el Banco Bicentenario en las condiciones en que está y no somos capaces como comunidad de reclamar. Ese banco es de nosotros, esa alcaldía es de los ciudadanos, de la gente. Ah, no, porque eres de oposición. No, se necesitan más de 2 dedos de frente para darse cuenta de las irregularidades que hay en el pueblo. Lo permitimos que el pueblo crezca sin planes. Mire la miseria de los barrios acá. ¿Tú crees que los ciudadanos tienen el poder de corregir esas fallas sin la
la ayuda de sus representantes como concejales, como alcaldes, como... Claro, es que no es piramidal, el poder no es una pirámide, no las venden como una pirámide. Primero el presidente de la República, después los gobernadores, después los alcaldes, después esa es la que nos venden, y eso es mentira. El primero en este país es el pueblo, el segundo en este país es el pueblo, el tercero en este país es el pueblo y el cuarto en este país es el pueblo, porque al presidente lo elige el pueblo, al gobernador lo elige el pueblo, al alcalde lo elige el pueblo y a los concejales lo elige el pueblo. Entonces el elector es el que tiene el poder en las manos, no es el concejal. Ahora, con la ayuda no, con la participación. Y alcalde que no funcione, ahí está la Constitución para revocarlo. Y concejal que no funcione, ahí están todo está hecho. Todas las leyes están hechas, pero no las leemos. Usted no carga una Constitución en sus manos. Aquí no cargamos la ley en las manos. Yo cargo en mi maletín, entre otras cosas, cargo 2 documentos básicos, la Constitución y una cartilla de la Guardia Nacional, porque yo veo las irregularidades en las alcabalas. Y hago mi reclamo con toda justicia sin ofender. Tenemos que pensar un país y hacerlo a partir de ayer, no de hoy ni de mañana, de ayer hay que empezar a hacer el país que merecemos. Que se va la gente del país, que se vayan. Aquí no se le prohíbe a nadie que se vaya. ¿A dónde? ¿Dónde está el paraíso ese que nos van a recibir como reyes? ¿Dónde? En Colombia, donde acaban de poner un aviso, una valla publicitaria al candidato Iván Duque, que dice, no seamos como los venezolanos, que no es más que una expresión de odio a los venezolanos, de xenofobia. ¿A dónde? A Ecuador. ¿A dónde? Al Perú. ¿Qué país de América Latina está próspero? ¿Qué país de América Latina tiene la riqueza que nosotros tenemos? ¿Que te vas a hacer camino allá? Perfecto, ¿por qué no te lo haces aquí? Mírenlo, ¿cómo llegó usted? ¿De qué edad llegó usted? Llegó hace más de 40 años, muchacho, ¿verdad? Muchacho, ¿y qué hizo usted? Dedicarse al trabajo. Aquí está, ¿cuánta edad tiene Galindo? Galindo es un hombre moreno que los morenos nunca dicen la edad que tienen porque siempre se ven jóvenes. Y Galindo está metido en este negocio. Y gordo. Y gordo, sí, está metido en este negocio y está luchando, haciendo su emisora. ¿Se está haciendo rico? No, está trabajando a esta hora solo. Y cree en su trabajo. Es un problema de mentalidad, es un asunto que lo resolvemos aquí en la cabeza, porque usamos demasiado la boca y pocas acciones. En una cuadra no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar la basura a la hora en que pasa el aseo. Sí, pero es que el aseo entonces no pasa tampoco. Y no somos capaces de hacer un cabildo. Sino, no porque este es un adeco, porque este es un copellano, porque este es un chavista. No. A mí me dicen que si soy chavista, no. Soy un periodista con posiciones políticas y un venezolano comprometido en cuerpo y alma con este país. Porque amo a mi país, sí, creo en mi país y aquí me voy a quedar hasta el último día. Señor Elmer, el tiempo ya nos agotó. Nos pasamos del tiempo, pero disfrutamos mucho de verdad y aprendimos mucho y esperamos seguir aprendiendo de usted y de sus experiencias como un hombre. Una pregunta, ¿cómo llegó a llegar a este pueblo? Yo llegué para vender y abrir un negocio. ¿Y usted cómo llegó para acá? Yo le voy a decir en secreto aquí, en secreto cómo llegué. Yo llegué aquí a pasar 5 días en la casa de un hermano. Un asunto, vine a pasar, a mirar, no conocía esto, vine y venía con algunos problemas típicos de la vida, a descansar, a mirar. Y me comí una carne, yo soy más de comida de vegetales, yo vengo de los Andes, soy zuliano, pero tengo en los Andes tiempo, tengo mi familia allá, y me vine y me dieron carne, me acuerdo, pecho de toro, y aquello me cayó terrible, me dieron unos cólicos terribles, y en esos cólicos me hablaron de hacer algo acá, y a mí el Orza me encanta hoy, bueno, eso hace 5 años, ya voy para 6 años. El Orza me encanta porque es un pueblo noble, es un pueblo hermoso, chiquito. Cuando voy a Caracas o a Maracaibo o voy a Colombia, me dicen que porque yo vivo en este pueblito, ¿no? Sí, porque tú eres un hombre preparado, vives en ese pueblo. Y digo, porque soy feliz, porque en este pueblo es para ser feliz. Por eso me duele tanto las condiciones en que está, pero duele más que la gente guarde silencio. Pero uno es dueño
uno marca su destino. Entonces yo soy un hombre muy afortunado de haber venido a Lorza, ya estamos a punto de salir, vamos a desarrollar un proyecto extraordinario de televisión fronteriza fuera de acá y nunca voy a dejar de venir a Lorza, nunca voy a dejar de venir a Lorza y con todo el camino recorrido para mí es satisfactorio en mi récord de vida, en mi palmarés, a decir que conozco el Lorza, conozco, ¿verdad?, este pueblo tan lindo, tan sencillo. Y de verdad que difícil, ¿cómo es que dicen, Galindo? Difícil de conocer. Fácil de conocer. Fácil de conocer, difícil de olvidar. Así es. Bueno, Elmer, muchísimas gracias. Y queda en compromiso con nosotros para venir aquí cuando puedes y cuando se presente otra oportunidad para seguir charlando y seguir hablando y seguir aprendiendo. De verdad, pasamos un tiempo muy grato en su presencia y esperamos que se repite varias veces. Y aquí está nuestro director Galindo también, que creo que quedó también en compromiso con usted para trabajo, para a la orden. Yo estoy totalmente a la orden en lo que pueda yo modestamente ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias. A usted, amigo Nayib. Y gracias, amigos oyentes. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche, a la hora de costumbre. Muchas gracias y feliz noche. العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلون كيف